muchachos. Me confirman que el audio esté bien, que se escuche bien. Si hay algún problema o alguna cosa, inmediatamente me la notifican. Esta charla está quedando grabada para YouTube para que luego la puedan ver en calma, tranquilamente. Vamos a estar ocupando entre más o menos 1 horita y media, 2 horitas para abarcar toda la información que hoy les voy a suministrar. La idea, como siempre, muchachos, y cabe aclarar esto, es que ¿será que quitamos los comentarios? Yo creo que ahí dejemos la barrita, me parece que queda bien la barrita, démosla ahí. Eso sí, pues pilas todos ahí con el tema de comentar cosas, pues aportando. Vamos a dejar las preguntas para la parte más adelante, ¿listo? O sea, yo voy haciendo pequeñas pausas de la charla y les voy tirando preguntas porque el tema de hoy va a estar un poco pesado porque es información muy trascendental. Entonces lo que vamos a hacer básicamente es lo siguiente: aclarar, como siempre, que con estas charlas, con este contenido que yo les brindo, mi intención no es convencerlos de absolutamente nada. Yo lo único que hago a través de esto es compartirles una información que vengo recapitulando en gran parte a través de mi proceso de vida, y particularmente en los últimos 6 años en los que me he metido de lleno en el estudio de la conciencia y la espiritualidad. Entonces vamos a explicar desde cosas muy sencillas sobre la espiritualidad y vamos a llevar eso a conceptos universales y la aplicación que esos conceptos universales tienen en sus vidas. Entonces yo les diría que cojan esa información y vean cómo esa información resuena en ustedes y con qué les gustaría quedarse de esa información que yo voy a compartirles hoy. Entonces, para lo demás, efectos de todo lo demás que yo voy a hablar, hagan de cuenta que esto es una historia, un cuento raro. Esto no tiene nada de real, más allá de lo que ustedes quieran tomar y aplicarlo en sus vidas. ¿Listo? Entonces, para empezar esta historia, yo les voy a enseñar uno de los símbolos universales más importantes de la historia de la humanidad, y vaya yo a saber si no del universo. Por lo menos a nivel de la historia de la humanidad, este símbolo que les voy a dibujar a continuación contiene una información muy peculiar y les voy a contar un poco de mi historia personal con este símbolo. Varias veces hemos hablado de esto en las transmisiones porque pues yo les estoy contando constantemente qué leo, qué estudio, y me pareció muy curioso haber encontrado este símbolo en un libro de Dan Brown llamado El símbolo perdido. Es buenísimo, se los recomiendo. Cualquier persona lo puede leer y sustraer una información muy poderosa de ese libro. Sucede que para los que no saben mucho de mi historia, yo empecé a estudiar espiritualidad el día que yo dije: voy a cuestionar todas las cosas que me han enseñado durante mi vida en mi hogar cristiano. Yo crecí en un hogar cristiano y de repente habían cosas que me gustaban mucho y otras que no. Pero de repente el dogma cristiano te dice como que no dudes de lo que dice Dios. Pero yo decía: pero si Dios me dio la capacidad de dudar, ¿por qué no dudar de lo que dice la Biblia o ese tipo de cosas? Entonces yo, en mi inocencia de ese entonces, dije: no, pues yo voy a dudar, voy a buscar respuestas y voy a ver a dónde me lleva eso. Y la verdad que ha sido una de las decisiones, yo creo que más increíbles que he hecho en mi vida. Sucede que durante esa búsqueda yo encontré caminos muy variados, como la inteligencia emocional. Luego la inteligencia emocional me llevó a un conocimiento más profundo del conocimiento y la inteligencia intrapersonal, de lo que se hace más trascendental y espiritual, consciente. Y eso me llevó a conocer muchas cositas, así como tradiciones budistas, cosas de la India, cosas de Japón, y empezaba a unir muchas técnicas, conocimientos, que aquí hacen esto, aquí hacen lo otro, aquí creen en esta vaina, aquí creen en esta otra. Y de repente un día llega a mí un libro llamado Un curso de milagros, que acá lo tengo a la mano, por si lo quieren ver algún día físico, es este libro.
Sucede que este libro es un libro escrito por dos psicólogos muy reconocidos de ese entonces. Estamos hablando del año 65 en la ciudad de Nueva York. Dos psicólogos muy reconocidos, totalmente ajenos al tema espiritual y todo esto. Un día, no sabiendo cómo resolver sus problemas, hicieron una pregunta muy bonita. Ellos pensaron como, hey, debe haber una forma en la que las cosas sean diferentes, ¿no? Debe haber otra manera de solucionar nuestros problemas personales. Y de repente una de los dos, porque era un hombre y una mujer, llega a su casa en la noche y empieza a escuchar que una voz le dice textualmente: escribe, esto es un curso de milagros. La señora llamada Helen Schumann se rayó muchísimo con el tema, dijo como, hey, ¿cómo así que una voz en mi cabeza? ¿Qué es esa vaina? Y entonces ella lo que hizo fue como, voy a comentarle a mi compañero a ver qué me dice. Y el compañero le dijo al otro día, no, pues escriba, y si yo veo que se está enloqueciendo, yo le digo. Y así empezó esa aventura para escribir ese libro. Ese libro es un libro que dicen no está como muy preparado para que nuestra generación en nuestro estado de conciencia lo entienda. Pero poco a poco el estudio constante y muchas herramientas que hay alrededor de este libro han permitido sustraer la información de ese libro. El libro como tal no es importante. Lo que es importante es la información que hay detrás de ese libro. Y ese libro básicamente habla de el amor y de cómo nosotros nos pensamos separados del amor. Creemos que el amor es algo ajeno a nosotros y que tenemos que conseguirlo, que tenemos que hacer algo para merecerlo. Entonces nos dice, como ustedes creen eso, pues crean unas barreras para separarse del amor. Entonces yo les voy a enseñar a que consulten a su guía interior para que deshagan esas barreras que les impide experimentar la presencia del amor en sus vidas, que es su herencia natural. Básicamente eso es. Entonces suena muy bonito, ¿cierto? Pero no es el único camino espiritual ni es el único camino que habla de esto durante toda la historia del mundo. Tenemos miles, cientos de miles de caminos espirituales que de alguna forma lo que buscan es volver al amor. Entonces yo llevo clavado en esto 6 años estudiando, analizando, conociendo, viendo cientos de conferencistas, informaciones que te quedas como wow. Y es increíble ver cómo un conferencista de Argentina, otro de Europa, otro de Estados Unidos, todos con una serie de experiencias sobrenaturales muy particulares, todos llegan a las mismas conclusiones y te cuentan la misma historia. A uno porque se le presentaron unas entidades espirituales en la sala de la casa. Otro porque tiene recuerdos de haber sido un bibliotecario en algo llamado los registros akáshicos, que guardan toda la información del universo. Otro que porque se estaba muriendo y un maestro ascendido lo tomó y se lo llevó a una dimensión y le dijo, mira, vamos a enseñarte todo lo que quieras aprender en esta dimensión. Ya tú verás si luego quieres írselo a enseñar nuevamente a tus hermanos o te quieres quedar aquí con nosotros. Y el tipo decide volver, transmitir esa información y posteriormente se muere. Vemos libros con mucha información, libros tan bonitos y tan sencillos como Amy, el niño de las estrellas, que también poseen información súper trascendental y son todos, como les digo, fuentes muy diferentes que concuerdan todos en decirte que el ego, el miedo encarnado en todo el universo, espacio y tiempo, es la única cosa que hay que deshacer para volver al amor. Y te lo explican de muchas formas, unos con palitos, otros con plastilina, otros con rayitas y bolitas, pero todos concuerdan en el mismo mensaje: deshacer el ego para volver al amor. Y entonces, tenemos este símbolo. Yo anteriormente, digamos que a través de mis comprensiones y mi proceso, pues he tenido mis propias experiencias sobrenaturales, cosas de las que no es, pues como que no le veo mucho chiste hablar de eso, porque yo siento que al final de cuentas eso es algo muy personal de cada uno
y quizás varios de ustedes han tenido experiencias o las vayan a tener. ¿Qué va a pasar al final del día? Que contarle a otra persona eso va a sonar súper rayado y la otra gente pues no te va a entender porque no es su experiencia. Entonces eso es uno de los primeros principios de los que vamos a hablar, experiencia. La espiritualidad es una experiencia personal y no hay que hacer nada para ser espiritual como nos lo han vendido durante quizás toda la historia del mundo. Me ha pasado entre muchas cosas, ver haces de luz, ver a la gente irradiando luz, ver luz en todas partes y solo ver los ojos de la gente, sueños, mucha intuición así súper atinada frente a ciertos acontecimientos de mi vida, personas que con solo verlas saber que ya iban a formar un papel súper importante en la historia de mi vida y hay un montón de bobaditas así. Pero vuelvo y les digo, eso a usted no le sirve de nada porque usted no siente la experiencia a través de eso. Pero sí les digo, todas esas experiencias de alguna forma te conectan con algo que está más allá de lo que comprendes con lo meramente racional. Es una forma de sentir que trasciende a los sentimientos y a las emociones y se queda tan clavado en ti que eso te provee una certeza que a ti, ¿quién te dice luego de esa certeza que eso no es real, que eso no existe? Y entonces entre eso las comprensiones que he tenido a través de adquirir esa información durante muchos años. Yo para entender este libro de Un Curso de Milagros leí varios otros libros, principalmente la saga de Gary Renard y La Desaparición del Universo. Yo siempre le digo a la gente, no estudies Un Curso de Milagros. Un Curso de Milagros es un libro demasiado avanzado para una persona que o no tenga preparación o que va a coger ese libro como el primero. Yo les digo, eso es volarse la cabeza y no hacer nada con esa información. Yo les digo, léase La Desaparición del Universo de Gary Renard y después piense si realmente quiere entrar a este libro. Porque no es como un libro, no es como El Quijote de la Mancha, que son obras literarias universales que tienen mensajes muy bonitos también, pero son libros, digamos, de una literatura más humana. Estos son libros que desde las primeras palabras tú entiendes la trascendencia de su información. Tú lees y no necesitas que te cuente ninguna historia. Y la historia de esto es increíble, pero no necesitas ninguna historia. Tú entiendes que la voz que está impresa en esos libros y se hacen llamar libros canalizados por las entidades que transmiten esa información, tú inmediatamente dices, wow, esto es muy delicado. Por ejemplo, un libro como la Biblia es un libro canalizado, pero en parte sí y en parte no, porque es que la Biblia hoy en día ya cualquier versión que hay en el mundo de la Biblia es complejo saber qué fue la historia real en cuanto al Antiguo y el Nuevo Testamento, que no haya sido manipulado por los gobernantes de cada época para hacer uso de esa información a su favor, para manipular masas, manipular a la gente. Y muchos sistemas de creencias, lastimosamente, que en una raíz tenían un mensaje de amor poderosísimo, se fueron diluyendo con los años y se fueron transformando en cosas totalmente diferentes a lo que el profeta o el tipo que tenía la información quería realmente transmitir. Entonces yo tuve un día una comprensión para explicarles más o menos esto. Yo explicaba el funcionamiento del universo de esta forma. Dibujaba 3 niveles. En esos 3 niveles explicaba que Dios era todo lo que estaba aquí arriba. Estaba fuera de los niveles, pero por así decirlo, de una forma más lineal, lo explicaba de esta forma. Dios está de aquí para arriba. En la mitad se encuentra algo a lo que se le llama la mente. Aquí podemos ver que Dios y mente no tienen nada que ver, ¿cierto?
que podríamos decir que la mente es un subnivel de Dios, más bien, para tener una forma de entender fácil esto. Y de la mente surge el tercer nivel, que es el universo. ¿Alguna vez, yo les hago la pregunta a ustedes, alguna vez habían escuchado que hubiera algo más allá del universo de espacio y tiempo? ¿O les han dicho toda la vida que el universo de espacio y tiempo es lo único que existe? Que es infinito, que es gigantesco. Yo nunca por lo menos había escuchado esa idea y a mí esa idea me voló la mente. Pensar que había algo más allá del universo de espacio y tiempo. Yo dije, ¿cómo así? Me pareció increíble. Y yo ya habiendo recapitulado información de muchos sistemas de pensamiento en el mundo, nunca había visto nada así. Todos, y pueden estudiarlo ustedes mismos, búsquenlos, no los hay. Cuando mucho, hay comprensiones que te dicen que la vida en el universo es una experiencia óptica de una conciencia. Eso lo decía Einstein. Entonces yo le decía a la gente, mira, Dios está en un nivel que nuestra comprensión humana no tiene ni idea de cómo racionalizar eso. Y una microfracción, una nanofracción de Dios tuvo una idea que creó un espacio llamado la mente, pero no fue Dios, fue un punto en la eternidad el que tuvo una idea. Es que esto ya se pone muy loco, pero es una forma más sencilla como explicárselos. Tuvo una idea, algo tan sencillo como ve qué pasaría si yo no hiciera parte de Dios. Algo así, una idea que produjo una suerte de situaciones. Las entidades que explican este acontecimiento, ellos dicen, esto es imposible de traducirlo a palabras humanas, más o menos podemos hacer una especie de explicación metafórica para que su cerebro medianamente pueda comprender eso. Pero digámoslo así, yo se los pongo un ejemplo cotidiano. Cierren los ojos un momento e imaginen que salen a la calle. E imaginen que hay parados en la calle, los atropella un carro. Vuelvan y abran los ojos. ¿Eso pasó? No pasó. ¿En dónde está eso? En sus mentes, ¿cierto? Entonces, durante el tiempo que cerraron los ojos y lo pensaron, eso pasó. Pero, ¿en realidad pasó? No, solo se soñó, solo se ideó, solo se imaginó. Exactamente, eso es el nivel de la mente. Se crea el espacio de la mente y la mente crea un lugar para experimentar esa experiencia de saber qué pasaba cuando nos separábamos de Dios. Y ¡pum! El Big Bang. Y se crea el universo de espacio y tiempo, un aula holográfica en la cual podíamos tener esa experiencia. Entonces yo explicaba esto así, ¿cierto? Niveles. Pero un día apareció este símbolo en mi cabeza. Y entonces trasladé esta fórmula, la trasladé a esta otra fórmula. Pongan atención. Recuerdo muy bien que un día estaba yo explicándole a mi suegra esta situación. Se lo expliqué, ese mismo rayoncito que le expliqué ahorita acá, se lo pasé a explicar así. Mira, esta bolita grande es la mente, ¿cierto? Todo esto es la mente. Y esta bolita chiquitita es el universo. La mente contiene al universo, no al revés. Y todas las enseñanzas universales de espiritualidad y conciencia se encierran aquí en esta bolita. No vas a encontrar algo que trascienda esa bolita. Entonces, ¿dónde está Dios? Todo lo que está fuera de la bolita es Dios. Y así empecé yo a explicar algo tan complejo que me ha tomado años de alguna forma medianamente entender y luego paulatinamente experimentar. Pero bueno, esas otras experiencias que he tenido. Póngale cuidado. Entonces,
hasta ahí, digamos, hasta ahí no tienen que tener nada claro, ni decir, ah, sí, yo ya le entendí. Si no entienden, tranquilos que no tienen que entender esta vaina tan enredada. Sabes que es muy necesario explicarles esto para ver lo que les voy a explicar a continuación. Sucede que todo estaba hasta ahí, entonces, universo, mente, y todo lo que hay fuera de eso es Dios. Dios, en palabras humanas, se describe como el absoluto, la totalidad, perfecto amor. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra mente, nuestro cerebrito, ¿de qué nivel hace parte? ¿Del universo, de la mente o acá, de Dios? ¿Dónde está creado el cerebro humano? Aquí dentro del universo, ¿cierto? Entonces, ¿puede el cerebro humano entender cosas de la mente o de Dios? No. Porque hace parte de una creación que está aquí metidita. Es una creación limitada dentro de un universo limitado. Y entonces, ¿qué pasa? Que con este entendimiento, comprender por qué esto proyecta eso, imposible. Comprender por qué dentro de Dios una nanofracción creó la mente y el universo, tampoco es como algo que es, digamos, sí, lo entendemos de buenas a primeras. Son cosas que solo se pueden experimentar a través de ir despertando. Un día me pasó, yo me levanto a sacar a mi perro, pues yo soy una persona común y corriente, ¿cierto? Que ahora entiendo otras cosas, pero pues parte de las experiencias que he tenido con todo este rato. Un día me levanto, saco a mi perro normal a pasear y me doy cuenta que yo era la mente que proyectaba todo este universo. Pero una cosa es esto que yo se los explico y otra cosa es pararte en la calle y ver cómo la naturaleza, el aire, todo lo que veían mis ojos era parte de una proyección que no yo, Mauricio, porque Mauricio solamente es una creación de conceptos, de ideas y del desarrollo de una experiencia humana. Lo que digo cuando digo yo, me refiero a mi espíritu, que es toda parte de esta mentecita que proyecta este universo. Y entendí y sentí muy bien cómo éramos los que habíamos puesto eso. Y entonces ahí nos podemos poner muy locochones en cuanto a la explicación que hacía yo en el video pasado de los símbolos, de la transformación de todos los símbolos del universo, porque hablábamos de los 4 sistemas de pensamiento. Les explicaba la dualidad, la semidualidad, la no dualidad y la no dualidad pura. Entonces, ¿qué pasa? Que esos 4 sistemas de pensamiento enmarcan muy bien lo que es entender estos 3 niveles. El dualismo es el entendimiento de que todo está separado en formas físicas. Eso es una creencia arraigada totalmente dentro del universo espacio y tiempo que manifiesta formas, objetos, cosas físicas, ¿no? La semidualidad es un pequeño despertar a un entendimiento de que hay algo más que lo físico, y ahí podemos encerrar todas las religiones del mundo y etc. La no dualidad es el entendimiento de que toda entidad viviente con conciencia dentro del universo espacio y tiempo es unidad, es mente. O sea, tú y tú y tú, los 5, los 6 que hay acá, los 7 que hay por acá, los 8, todos, a pesar de que estamos manifestados en cuerpos físicos aparentemente separados, en realidad somos una mente que proyecta cuerpos físicos en el universo espacio y tiempo. Y asimismo los astros, los sistemas estelares, todo hace parte de una proyección hecha por la mente. Entonces, fulano y fulana
que físicamente se ven separados, en el no dualismo entienden que ellos son la conciencia que está proyectando formas en el universo de espacio y tiempo. Esto es metafísica de lo más avanzado que existe en el planeta. Lo más cercano a esto es las enseñanzas puras del budismo, no la religión budista que hay hoy en día, enseñanzas puras de Siddhartha Gautama, que él hablaba de cómo todo era un sueño. Él explicaba que el universo era un sueño proyectado por una conciencia superior. Lo que decía Einstein, la vida humana es una experiencia óptica de la conciencia. La conciencia buscando experimentarse aquí. Incluso Newton llegó a decir cosas que no se le atribuyen, porque pensamos que vivimos en un universo newtoniano donde todo se remonta a la física, a la gravedad, a las matemáticas, los cálculos, pero en realidad las creencias más allá de Newton y estaban escritas en varios postulados que el hombre hizo. Él era muy consciente de que esto por sí solo no podía haberse creado, que debía de haber una mente, una entidad superior que estaba proyectando todo este holograma. Y hace no mucho, no sé quiénes estuvieron una vez en una charla donde yo les explicaba sobre este tipo, el Nobel que se ganó, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, si me acuerdo se les cuento. Un Nobel que ganó un premio como en el 91, si no estoy mal, por explicar por qué el universo era un holograma. Y entonces, si me acuerdo les cuento, es un científico, busquen por ahí teoría del holograma, premio Nobel, y ahí les sale el nombre del tipo. Es que hace mucho no lo utilizo y entonces debe estar por ahí dando vueltas en mi cabeza. El caso de todo esto es que el cuarto sistema, estamos hablando de los 4 niveles de conciencia: dualismo, no dualismo, semidualismo, no dualismo y no dualismo puro. El no dualismo puro es entender que mente y universo son solo una ilusión ocurriendo dentro de toda la inmensidad del absoluto o de Dios. Entonces, como les ponía yo en el ejemplo de ahorita, ¿pasó? ¿Realmente pasó? ¿Realmente ustedes salieron a la calle y los atropelló un carro? No pasó, pareció ocurrir. Lo mismo pasa con este cuento. Y es muy volada. Cuando estudiamos una persona iluminada, las experiencias que una persona iluminada comparte, y si quieren ver más de esto, hay un video en mi canal ahí, búsquenlo, la experiencia de un ser iluminado. Ellos hablan de cómo han despertado al entendimiento de que ellos no son el universo ni son parte del universo, que ellos son parte de la conciencia que proyecta el universo, espacio y tiempo. Y deshaciendo esto y esto, si tú deshaces estas dos identidades, formas físicas, universo, espacio y tiempo, y la mente, despiertas a lo que eres, perfecto espíritu, eres unidad con el absoluto, Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, estas ya son cosas muy voladas, muy bonitas, suenan súper fantasiosas y súper mágicas. Entonces, bueno, amor, ¿y eso para qué nos sirve? Yo les digo, realmente yo no le veo mucha utilidad a eso. Me parece bonito entenderlo de esta forma y explicarlo y compartirlo para quien les gusta profundizar en todos estos temas y todas esas vainas. Pero habiendo salido del raye metafísico al que llamamos estas explicaciones, vamos a volver al simbolito, ¿no? Vamos a volver al simbolito del que partimos con todo. Sucede que tiempo después yo voy y leo un libro donde me doy cuenta de que... ¡Ay, se me despegó esto! Mira, se nos desbarató esto. Voy y leo un libro que me cuenta que este símbolo existe, que este símbolo se llama el circunpunto. Y me permitan un segundito, cerramos esta cosita de acá. Entonces, este símbolo, el circunpunto, es uno de los símbolos más antiguos de la humanidad y ha representado 1000 cosas en la historia de la humanidad. Se utiliza para el misticismo, para cosas químicas, pero les voy a leer un poquito
concretamente de la... Es que tiene muchas simbologías y pues quiero ser preciso con las cosas que representa este simbolito. En el antiguo Egipto era el símbolo de el dios Ra, el dios del sol, y en la astronomía moderna todavía se utiliza para representar este astro. En la filosofía oriental encarna la visión espiritual del tercer ojo, la rosa divina, lo utilizan también los rosacruces, y el signo de la iluminación. Los cabalistas lo utilizan para simbolizar la corona, el Keter, que se refiere al último nivel encarnado del árbol del Sefirot, que es una lectura que se hace muy trascendental sobre el cuerpo humano, hecha por, es parte de la filosofía mística como de los judíos. El Sefirot superior y el secreto de los secretos. Los primeros místicos lo llamaban el ojo de Dios, y es el origen del ojo que todo lo ve, que aparece en el gran sello, que hace parte de la masonería. Los pitagóricos lo usaban para representar la monada, la divina verdad, la prisna sapiencia, la unión de mente y alma, la rosa, el símbolo alquímico de la perfección, el símbolo universal de Dios y los antiguos misterios. Entonces me parece muy curioso que yo antes utilizaba ese símbolo para representar todo el universo de espacio y tiempo, y luego me doy cuenta de que tiene toda esa cantidad de símbolos. Y como si no fuera poco, también representa el elemento más trascendental de todos los elementos. ¿Cuál es el elemento más trascendental de todos los elementos? A ver, los quiero en los comentarios. ¿Cómo estás, Valen? Bienvenidos a los que estén por acá, a los que se han pasado. Todo esto va a quedar grabado para YouTube, sino que pues estoy transmitiendo simultáneo aquí en YouNow para que quede todo guardadito y los que están disfrutando pues en vivo puedan hacer sus preguntas y todo eso. Entonces, cuando sentimos esa comunicación con lo que llaman doble cuántico, guía y demás, es esa misma mente, ¿verdad? Sí, te tendría que explicar por qué exactamente pasa eso. Pero veamos, si me acuerdas ahorita te lo explico, porque es irnos a la explicación de cómo funciona el universo de espacio y tiempo y cómo en la creación del universo se desarrolló esa idea, y eso es súper trascendental. Entender que el Espíritu Santo, el Espíritu que está en todo, es nuestra esencia espiritual enseñándonos cómo despertar, cómo deshacer la conciencia de que somos formas físicas para regresar a nuestra entidad espiritual. Ya vamos a eso. El solecito, punto y círculo, no. ¿Cuál es el elemento? Hablamos de elementos químicos. De pronto no hice la aclaración. ¿Cuál es el elemento químico más importante del mundo? ¿Cuál es el elemento químico más importante del mundo? Igual, los que están aquí en Instagram, si quieren hacer preguntas, adelante, bien puedan. No. El elemento químico, así que la tabla periódica, el elemento de elementos, el que manda siempre la parada, el elemento más trascendental en la historia de la humanidad, desde la antigüedad a hoy en día. Bueno, creo que no saben. El oro. El oro también era representado por este símbolo. Entonces me pareció muy curioso ver que yo había comprendido eso, y luego resulta que ese símbolo pues tenía encerrado todo eso, y yo qué bonito, ¿no? Y luego ven ustedes este símbolo en todo lo trascendental que hay por ahí rondando en obras así súper increíbles del planeta, y así es una locura esto, porque este conocimiento no es solamente de ahora, esto se ha sabido quién sabe por cuántas generaciones, por cuánto tiempo, solo que pues ahorita sale a la luz de una manera como más pública. Hoy en día vivimos en un mundo donde la información pues es asequible para todos, ¿cierto? Entonces claro, ya hoy en día la gente entiende más cosas, puede leer, ha desarrollado un pensamiento más crítico y salir y decir, oye, ese Mauricio está loco, ese Mauricio se la fumó muy verde, y yo los apoyo. Si lo hacen, adelante, no pasa nada. Bueno, estamos ahí con eso. Esta es la primera parte de la charla, como la introducción metafísica de todos esos conocimientos que les quería compartir.
Ahora vamos con algo más tranqui, como para suavizar el asunto. ¿Tienen alguna duda, preguntas, algo? ¿No? Si quieren plantear, agregar al video, todas sus preguntas son importantes, todas de mucha calidad. Esto luego lo ve gente por allá que yo ni conozco y si no, luego en el video de YouTube también pueden dejar sus preguntas adelante. Bueno, ¿qué es espiritualidad? Yo creo que hoy en día mucha gente ha tratado de explicar de muchas formas la espiritualidad, pero mucha gente comunica y habla ideas muy bonitas que cuando las miras en el fondo realmente no dicen nada. Hablan y hablan y hablan de los símbolos del universo, de cosas como la astrología, el significado del dedo índice, del corazón, los chakras, mil cosas, pero no te dicen realmente mucho. Te enseñan significados de símbolos que existen en nuestra tercera dimensión, pero ¿cómo llevamos eso a la práctica, no? No es solamente llenar nuestra mente de información como esta que yo les acabo de explicar, que me sirve, pues bonito saberlo, pero útil, la verdad yo no lo veo. La verdad me parece que es algo que a la larga no trasciende en nadie. Pero cuando ustedes experimentan cosas raras como la que les conté ahorita, sí, ustedes dicen, ahora entiendo. Pero el resto no, hay gente que se ilumina literal y no tiene ni idea de estas vainas. Y pues yo no sé para qué las sé, pero seguramente ha de ser para enseñarlas, ¿no? Te leo. Carolina, qué chula la explicación de todo esto. Ay, qué bueno que les esté gustando, qué bueno que ahí estén conectadas con el tema. Bueno, entonces muchachos, para mucha gente llega a ser un raye y algo loco escuchar temas de espiritualidad, de conciencia, porque hemos visto e interpretado la realidad todo el tiempo desde nuestros sentidos, dentro de lo que podemos ver, tocar, oler, degustar, ¿cierto? Pero muy pocas son las personas que van más allá. La gente prefiere quedarse con lo seguro, con lo concreto, con lo que se puede demostrar científicamente. Pero es muy curioso que las cosas más importantes de la vida cotidiana humana le pertenecen al reino de lo invisible. Entonces, el reino de lo invisible sostiene todo en el universo. Y si no, vean cuál es la búsqueda más importante que está llevando la ciencia hoy por hoy. La búsqueda de la materia oscura. Esa antimateria que sostiene todo. Que está ahí, pero que no se ha podido percibir, medir, tocar ni nada de eso. Y hoy en día la ciencia está loca buscando esas cosas. Y esta semana yo publiqué un video sobre Facundo Cabral hablando de que, claro, te venden mil cosas importantes frente a lo material y a lo físico. Pero el tipo decía, vayan, diseccionen a su madre, pártanla en 1000 pedazos y díganme dónde está el amor que ella les proporcionaba. Y yo les hago la pregunta ahora a ustedes. A muchos ya se las he hecho, si no se las he hecho, pues se las hago en este momento. Y si otros la van a escuchar, no les hagan spoiler a los demás. Respóndanme esto. ¿Qué es lo más real que ustedes han experimentado en sus vidas o que tienen en sus vidas? Cierren los ojos un momento y cuestionense eso. ¿Qué es lo más real que yo tengo o he experimentado en mi vida? Y estoy seguro que las respuestas que ustedes van a tener frente a eso, nada se remonta a lo físico. Cuando a mí me hicieron esa pregunta, inmediatamente yo respondí, el amor. El amor es lo más real que yo he experimentado en mi vida, desde muchos niveles y experiencias diferentes. El amor se queda como lo más increíble y real que yo he experimentado en mis 27 años. Cada uno tendrá su respuesta. Espero que sean cosas muy bonitas.
Cosas que si a ustedes les quitaran absolutamente todo en la vida, no quisieran definitivamente que les quitaran eso. El amor de un ser querido, el amor de un compañero, de un amigo, de su pareja, de un hijo, de una madre. Eso es lo que trasciende nuestra humanidad y esa es la unión perfecta entre lo físico que nos permite experimentar ese recuerdo de lo que ya somos. Entonces, tú sientes un abrazo, pero tú no puedes medir o calcular la energía o lo que te transmite ese abrazo. ¿Alguna vez ustedes han sentido un abrazo que los reconstruye todo? Que ustedes están llorando, vueltos una nada, y de repente algo o alguien los abraza y sienten como vuelven a ser, como a juntar todas sus piezas. Yo lo he experimentado. Y también he experimentado todo lo contrario, un abrazo que me destruyó totalmente. Tuve la experiencia de una persona cercana que su hija se había suicidado y estábamos en el velorio pues el día del entierro y yo no me había querido acercar a él, de repente por no faltarle al respeto me parecía como mejor guardar distancia, pero estar ahí como presente, que supiera que estaba de alguna forma, se le estaba apoyando, se le estaba demostrando que no estaba solo. Y de repente el tipo se me acerca ya a muy corta distancia y yo dije, aquí fue la oportunidad, vamos a abrazarlo, vamos a decirle algo bonito. Y el tipo se me acerca y me abraza sollozando. Y parce, yo sentí toda su energía destruido. Fue un vacío, una soledad absoluta. Yo sentí eso en el pecho y yo, uff, qué fuerte esto. Y lo abracé duro y no cruzamos palabras, solo nos abrazamos y ya, siguió por su lado, yo me quedé ahí parado y yo quedé totalmente destruido. Yo sentí ese vacío absoluto, esa soledad, es un sentimiento horrible. Creo que es de las peores cosas que yo he sentido en mi vida. Y ese día entendí que el mundo invisible aporta tanto para lo que te trasciende a tu estado espiritual más elevado como para lo que es la ausencia total de ese estado espiritual elevado, ¿no? Entonces voy a leerte los sentimientos en general. Para mí es lo que demuestran que realmente estás vivo. Exactamente. Ahora luego alguien te va a decir, no, pues que el sentimiento es producto de una segregación química en el cerebro. Sí, ¿y qué produce esa segregación química? Ideas, pensamientos. ¿Dónde está eso? No lo puedes medir, no lo puedes calcular, no sabes cuántos de esos tienes. A duras penas puedes registrar una serie de ondas que hacen que esas ideas se manifiesten en el cerebro. Luego les cuento algo así bien volado para explicarles que ni siquiera ese proceso sucede acá, que es lo que explican en este marco que estábamos hablando ahorita, pero bueno. Entonces, muchachos, pasa y sucede que entender la importancia de que ese reino invisible es lo que sostiene todo y que es el reino quizás más inexplorado, el que menos se ha tocado, el que menos se ha estudiado, por lo menos por el general de la gente, nos puede dar a entender el por qué vivimos en un mundo como el que vivimos, un mundo lleno de conflicto, donde yo solo me veo a mí separado de todo lo demás, nada tiene que ver conmigo, entonces yo solo busco mi propio bienestar, mi propia sobrevivencia. Por eso no me importa atacar, dañar a otros, por eso no me importa ir por la vida sin fijarme hacia los lados que tengo o que estoy dañando o que estoy perjudicando y que estoy beneficiando. Entonces vamos por la vida construyendo empresas que dañan el medio ambiente y no nos importa, y botamos los desechos al río y vamos por ahí como si y así con muchas conductas y comportamientos. Pues es parte de la naturaleza humana ser como tan chistoso
corazoncito, ¿cierto? Y es por esto, porque percibimos que todo lo físico simplemente pues es lo que percibimos, lo que vemos y es lo que podemos tocar, es lo que podemos, con lo que podemos tocar, tener de alguna forma un contacto. Entonces no hay nada más allá que eso, y eso de alguna forma pues se recicla y se revuelve y se le mete otra cosa y se vuelve otra cosa física y ya, y eso se encargará un tercero de eso no tiene nada que ver conmigo. Y así mismo pensamos frente a nuestros pensamientos. No tenemos ni idea del impacto que tiene un pensamiento en nuestra mente en el mundo físico. No pensamos cómo nuestros sentimientos y nuestras acciones afectan mi plano presente y el plano universal. Todo lo que nos rodea se ve afectado por nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar. Entonces, entendiendo eso, vemos que la espiritualidad pues es un tema al cual hay que como ponerle un poco de atención, ¿cierto? Hey, muchachos, gracias por compartir, gracias por los comentarios. Y voy a leer y se bloqueó el chat. El pensamiento colectivo de una masa puede incluso afectar las líneas temporales del aparente universo. Sí, eso podríamos hablarlo luego en otra charla, porque se le puede dar una charla completa a tratar de explicar un poco sobre esta teoría y cómo funciona el espacio y el tiempo eso es una locurísima, las encarnaciones, todo ese rollo, pero bueno, eso es otro día. Entonces, bueno, Mauro, ser espiritual es muy importante, pero ¿cómo ser más espiritual? Y entonces aparecen los mercaderes del templo vendiéndote una y mil formas de ser espiritual, vendiéndote miles de cursos, libros, experiencias, que vaya allí, que vaya allá, que coma así, que coma asá, báñese hasta ahora, levántese hasta ahora, acuéstese hasta ahora, y te venden una y mil ideas de cómo, manipulando las formas físicas, vas a conseguir ser más espiritual. Y te dicen, sí, tal cual, utiliza símbolos del mundo físico para acercarte a Dios, porque tú estás separado de Dios. Entonces la gente dice, bueno, yo reconozco que hay que ser más espiritual, pero ¿en serio? Eso se ve muy difícil, eso se ve complicado. ¿Cómo me meto yo en esa camisa de 11 varas? Dicen por ahí. Es todo un tema, ¿cierto? Cuando en realidad todo es más simple de lo que parece. Tú no tienes que hacer absolutamente nada para ser espiritual o para ser más espiritual. Tú ya eres espiritual. Tú eres un ser totalmente espiritual dentro de un cuerpo físico, y en ese cuerpo físico te sirve para estar en un universo físico y tener una serie de experiencias. En esas experiencias fuiste cristiano, fuiste árabe, fuiste musulmán, fuiste una cosa, fuiste la otra, y al final del día recogiste mucha información que te llevó de regreso al entendimiento de que eres un ser espiritual y que a eso es a lo que debes de despertar. Quitar de ti toda la basura que por miles de años nos han vendido diciéndonos que no somos esa esencia espiritual. Y una vez deshaces todos esos miedos, esos bloqueos, esa información que se traduce en ignorancia, recuerdas que eres un ser espiritual y dices, ay, mira que es que esto no era tan complejo, mira que esto no era tan difícil como me lo habían vendido, era más fácil. Pero es que tenemos a miles de maestros diciéndote, no, es que si tú no vas al retiro, si tú no vas donde fulano, sutano y perengano, si tú no coges y alineas tus chakras, y no coges y te compras las piedras, y no haces la numerología, y no te leen las cartas, y no comes vegano, y si no te expones a la luna, y si no vas al Tíbet, y si no te metes en una piscina llena de hielos, tú no vas a ser más espiritual, ¿cierto?
somos seres espirituales viviendo experiencias humanas, precisamente. Entonces yo creo que hoy en día, justamente en este momento de la historia, si no vas a la iglesia, sí, totalmente. Si no pagas penitencia, castigo y nos comimos todo ese cuento, jamás, nunca cuestionamos esas cosas y nos las tragamos con papas y arroz y pa' dentro. Cero cuestionar, todo pa' dentro. Y entonces te dices, si tú consumes formas físicas vegetales, eres mejor que el que consume formas físicas animales. Y te dicen que una cosa es más espiritual que la otra. Y que si prendes una vela azul, es más espiritual que una vela roja. Y te lo ponen así, y te bandean. Y no, si tú haces esta oración de esta forma, eso no funciona. Pero si tú te tiras al piso, en medio del sol, muy en la mañanita, eso es más espiritual que rezar por la noche 3 Padre Nuestros. Y nos hemos inventado una serie de locuras y de procesos y de rituales diciéndonos, tú no eres un ser espiritual, tienes que ganártelo, tienes que sacrificarte, tienes que sufrir para recordar que tú eres un ser ya espiritual. Y entonces me dirán ustedes, Mauro, entonces, ¿cómo hago yo si no hay que hacer nada? Pues precisamente no hay que hacer nada. Lo único que hay que hacer realmente es recordar esto constantemente en tu vida, que tú eres unidad con Dios, el absoluto, y al igual que Él sigue siendo perfecto amor, tú también lo eres. Solo es eso, un pensamiento, y ese pensamiento produce un cambio de percepción en tu vida. Lleva ese cambio de percepción a cada campo de tu vida, a cada persona que te rodea, a cada parte del mundo físico, y te vas a dar cuenta de las experiencias que eso empieza a producir. Entonces, les hablaba de que la espiritualidad es una experiencia, ¿no? Precisamente por eso, porque nadie puede hacer el cambio de pensamiento por ti. Este libro, Un Curso de Milagros, lo único que te dice es, mira, en el momento que tú entiendes eso, que tú eres un ser espiritual, que toda la existencia lo es, ya, ahí tienes todo. Todo se te será revelado, todo se te dará, todo se te concederá, no como una forma de manipular la ilusión del espacio y del tiempo, sino que entenderás tu herencia espiritual, cuál es tu verdadero lugar, y vas a aprender a disfrutar de estar en esta vaina, aprendiendo a deshacer cuanta idea te han metido de que tú no eres esa esencia espiritual. Entonces, aquí vamos con causa y efecto. Estas dos palabras tienen un impacto en la dimensión física y espiritual, que podríamos decir que todo lo que se trasciende, todo lo que es importante en la vida que percibimos y la que no percibimos, se encierra en estas dos palabras, causa y efecto. Para esto voy a explicarles algo también muy loco, muy metafísico. Si no me quieren creer, eso no importa. Importa que se queden con lo más valioso para ustedes. Listo. Volvemos al mismo símbolo de ahorita, el circunpunto. Bueno, aunque este no lo voy a rellenar en esta ocasión, para que ustedes me entiendan una cosita. Circunpunto. ¿Cómo se llamaba este? ¿Cómo era que se llamaba este espacio? La mente, ¿sí o qué? La mente. ¿Y aquí qué es? El universo de espacio y tiempo, ¿cierto? Universo es esa bolita dentro de la mente. ¿Qué hay en el universo de espacio y tiempo? Leyes, física, química, alquimia, cuerpos, formas, dimensiones. Todo eso hace parte de este entretejido de lo que nosotros hemos percibido toda nuestra vida como la realidad. Y dentro de eso existe el símbolo más importante que yo les hablaba en el taller que hay ahí, taller de fin de año basado en un curso de milagros.
¿Cuál es el símbolo más importante para nosotros? Lo que más trascendencia le hemos dado a toda la existencia. El cuerpo humano. ¿Cierto? Entonces, vamos a utilizar aquí el cuerpo como un símbolo de todas las formas que existen en el universo, espacio y tiempo. ¿Sí? Entonces, este simbolito, vamos a hacer de cuenta, cada uno haga de cuenta que este simbolito es usted. Y pues usted está en un planeta, ¿cierto? En un planeta, ese planeta está rodeado de otros planetas, estrellas, galaxias, en fin. Y entonces, ¿qué pasa? Que toda la vida se le ha atribuido, y quién sabe durante cuánto tiempo más de la experiencia en este planeta le vamos a atribuir la experiencia humana a la mente. Pero cuando yo les digo mente, por lo general pensamos en el cerebro. El cerebro no es más que un receptor cuántico de lo que pasa en la mente. Entonces, ¿dónde pensamos realmente? Aquí no. Esto es un receptor de señal de la mente y un emisor asimismo de señales hacia la mente. Entonces, lo que pasa aquí afuera es lo que nosotros percibimos que pasa realmente aquí. Nuestra experiencia humana está condicionada totalmente por lo que pasa aquí. Aquí pensamos, aquí vemos, aquí sentimos, percibimos. Y luego esas señales son enviadas a nuestra mentecita aquí. Ustedes han visto imágenes de cómo el cerebro manda ondas y todo ese tema. Creemos que la información, que todo está guardado en una cosa bulbosa aquí, en medio de esto. Cuando en realidad esto simplemente, hagan de cuenta que esto es una antena de radio que recibe todas las señales y emite todas las señales de la experiencia humana. Me machuqué, el dolor, sistema nervioso central, impulsos electromagnéticos que no percibimos de forma visual, pero pasado por los elementos correctos nos permiten ver cómo esto genera unas ondas. Esas ondas producen cositas aquí en la cabecita, pero esa cabecita no es la que dirige totalmente todo. Lo que pasa es que esa cabecita dirige las señales aquí y esta cosita redirige señales aquí. Entonces, esta fue una de las cosas más increíbles que yo aprendí con respecto, bueno, esto entre muchas otras cosas. Y esto le puede sonar muy rayado a la gente, le puede chocar mucho, y espero que el día de mañana no aparezca una sección en YouTube donde un tipo se esté burlando de estas ideas sin el contexto necesario, porque realmente no es algo que yo me saqué de un libro que me leí ayer. Llevamos estudiando esto, bueno, he dedicado 6 años, llevamos 6 años de mi vida en el estudio de estas vainas y me ha parecido increíble. No me genera un centavo, no hay nadie detrás mío de esto, solamente la experiencia personal de ir comprendiendo y experimentando estas verdades, que yo no se las puedo compartir a nadie, solo les digo, es mi experiencia y me he dado cuenta de cómo esto es real, porque a medida de que vas deshaciendo un montón de creencias y de cómo va funcionando la vida para la gente, lo que llamamos la normalidad, te vas dando cuenta que esa normalidad realmente no es tan normalidad, que toda la experiencia que vivimos acá es una programación inconsciente que tenemos aquí al sentirnos separados de la totalidad. Entonces, en uno de los fundamentos metafísicos más trascendentales que tiene el curso de milagros nos dice: toda esta experiencia que tienes en la mente y en el universo ocurrió en un instante, pero tú percibes el tiempo como una linealidad que ocurre en cientos de millones de años. Pero para
el absoluto, esos cientos de millones de años no son absolutamente nada, nunca ocurrieron. Esta experiencia del espacio y del tiempo nunca ocurrió. Algunas enseñanzas espirituales nos enseñan a apreciar y a cómo funciona muy bien el universo de espacio y tiempo, y te dicen cómo manipular, controlar la ilusión del espacio y del tiempo, pero muy pocas te van a decir cómo deshaces el universo de espacio y tiempo para despertar primero a esta realidad y luego entender que esta realidad no era tampoco y salir a ser uno con el absoluto. Y entonces hay muchas preguntas muy trascendentales respecto a esto. Todas esas preguntas podrían ser motivo de una charla entera y completa, pero yo les digo, no me crean a mí. Cojan los libros de Gary Renard que están gratis en internet: La desaparición del universo, Tu realidad inmortal y El amor no olvidado a nadie, y léanlos y analícenlos, porque esos libros son una guía que te llevan de la mano a explicarte todo esto, y te lo explican y te dicen: yo no te puedo demostrar que esto sea verdad, solamente tú puedes sentir si eso es verdad o no. Si esa verdad te asusta, no te está asustando a ti, te está asustando a tu identidad dentro de este universo. Pero tu ser espiritual sabe que esto es verdad, que esto es una realidad, que esto es inmutable, que esto siempre ha sido así, pero quizás en este momento simplemente no eres consciente de ello. Muchísimas gracias, mi Avi. Muchas gracias a todos por los likes, por compartir. No me estoy deteniendo a leerlos mucho, pero ya saben que pues es por temas de que no nos quedamos acá como en corto, ¿no? Es que siento que estoy ocupando mucho tiempo, pero muchas gracias a todos por el apoyo, por los comentarios, los likes, todo. Mil gracias. ¿Listo? Entonces, excelente pregunta que hizo más arriba Dani. ¿Cómo se despierta? ¿Cómo se despierta? Inmediatamente nuestra mente procesa esa pregunta. ¿Cómo se despierta? ¿Cómo carajo se despierta? ¿Cómo? El cómo nos lleva a una respuesta inherente. Que un cómo conlleva un hacer, ¿no? No nos lleva nunca a pensar que es simplemente un cambio de percepción, una transformación en el pensamiento. Eso es un curso de milagros. Un libro que te enseña que hay un guía interior, una voz que trasciende al tiempo, al espacio y al universo, y que te dice cómo despertar. Y que te dice que tú no tienes que hacer nada, que tú lo único que tienes que hacer es poner un poquito de voluntad y decir: no quiero que las cosas ocurran como yo decido, renuncio a mi voluntad de que la vida y de que el universo se mueva de la forma en que yo considero que tiene que hacerlo. Causa y efecto. Causa y efecto. ¿Tú por qué sabes eso? ¿Qué? Avi, ¿tú por qué sabes eso? ¿Tú por qué sabes eso? A ver, explícanos. Acaba de llegar una persona prácticamente nueva a estos temas y sabe de qué estamos hablando. Y entonces es eso. Incluso tú no eres quien tiene que hacer el cambio de percepción. El cambio en tu mente no lo tienes que hacer tú. Tú lo único que tienes que hacer es aprender a renunciar a tu propia guía que proviene de tu ego, de tu personalidad, para conectarte con la voz de ese guía, de ese espíritu que está más allá de todas estas cosas y que te dice: tranquilo, estás soñando, estás muy dormido, para despertar a tu realidad espiritual. Yo te voy a enseñar a cómo caminar y en ese camino te voy a mostrar cómo todas esas sombras que percibías ante ti son en realidad luz.
Y ahí es donde viene lo de la causa y el efecto. La causa es la mente. Todo lo que pasa en la mente es la causa. Y esa causa se experimenta como efectos en el universo de espacio y tiempo. Entonces, cuando tú dejas de ver a tu mamá con miedo, a tu papá, a tu hermano, al presidente corrupto, al asesino, estás simplemente cambiando de percepción desde aquí de algo que está pasando aquí. Y ese cambio de percepción que hace que toda la mente entienda algo diferente o más elevado respecto a lo que pasa aquí adentro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Para qué existe este universo de espacio y tiempo? Para aprender a deshacer todos los juicios de valor y significado que le hemos dado durante toda la historia de nuestras vidas a cada forma física que habita en este espaciecito. Eso es el perdón de una forma muy trascendental que lo habla el curso de milagros, el que llaman el verdadero perdón. El perdón real no se refiere a decir, hey, tú me hiciste algo y yo soy mejor que tú, entonces te perdono. El perdón real se refiere a entender que nadie hizo nada, que todo lo que parezca ocurrir en el universo de espacio y tiempo no es más que parte de la ilusión del espacio y del tiempo, y que en realidad sí todos somos una mente que se percibe separada en miles de cuerpos y de formas físicas acá, pues lo que una parte de mi mente le haga a otra parte de mi mente realmente pues no es nada, simplemente parte de la experiencia que se tiene ahí. Pero aquí, donde somos puramente, no pasó nada. Dicen que el día que el universo, y va a pasar, y pasó ya, solo que no nos hemos dado cuenta de esto, y aquí se pone todavía todo más loco. El día que todo el universo entiende esto, pasa algo que se llama la ascensión escalonada del perdón, algo así. Imagínense, la espiral escalonada del perdón se llama. Imagínense como un torbellino que va así deshaciendo todo, deshaciendo todos los juicios del universo. Y que ese es el verdadero significado de lo que se ha llamado, conocido en toda la historia como el juicio final. El juicio final simplemente es el último juicio que el universo hizo. Y lo expresaba Shakespeare en su libro, en su escrito de La Tormenta, de que al final, cuando despertamos, todo desaparece porque estamos hechos de la misma materia que los sueños. Y que cuando despertamos todo se esfuma. El escrito es hermoso, está muy bien explicado en el segundo libro de Gary Renard, Tu realidad inmortal, se los recomiendo. Pero entonces, bueno, este concepto es fundamental entender, causa y efecto. La causa es todo lo que pasa en la mente, o sea que ahora en adelante ustedes van a saber que su cuerpo físico experimenta, piensa y siente todo lo que pasa en la mente. Por eso a veces estamos tan conectados, por eso a veces todo lo que pasa en nuestro entorno afecta, porque de alguna forma todo esto aquí afuera hace parte de una unidad. Entonces, digámoslo así, yo como un estudiante de conciencia y de espiritualidad entiendo un día que yo tengo mi porción de la mente, ¿cierto? Entonces yo a esto le llamo la parcela mental, como mi pedacito de campo, mi pedacito donde trabajo, mi jardín mental. Y entonces a medida que despertamos y vamos trabajando nuestra conciencia y vamos transformando nuestras percepciones y nuestros significados del mundo, del miedo al amor. El
miedo nos... eso es otra explicación que tengo que darles, ¿no? ¿Qué es miedo y qué es amor? Digamos, todo lo que te perturbe y te saque de tu paz mental es miedo, y todo lo que te brinde paz interior es amor. ¿Por qué? Porque son señales de que lo que estás viviendo y experimentando lo estás percibiendo de una forma adecuada. Esa es la forma más sencilla. Imagínense que el amor es un tema tan complejo para la experiencia humana que hasta el curso de milagros dice: yo no les puedo explicar eso, porque eso es una experiencia. Pero ustedes lo sienten, ustedes pueden sentir el amor y pueden sentir el miedo. Y eso surge simplemente de una idea. Cuando tú te sientes uno con la fuente, Dios, el absoluto, experimentas amor. Te recuerdas a ti mismo como parte de ese amor. Y cuando te sientes separado de ese Dios y te sientes separado de todas las cosas que te rodean, experimentas miedo y sientes que se te puede hacer daño. En ese momento estás fuera de la conexión con tu fuente y por eso experimentas miedo. Entonces, a medida que vas despertando, te vas dando cuenta de tu parte en la mente. Y entonces un día dices: uy, ya no voy a juzgar esto, entiendo que todo en el universo es parte de una conciencia mayor que se está experimentando y que todos, al igual que yo, tenemos derecho a experimentarnos como un asesino o como un Nobel de Paz. A todos nos toca, créanme, a ustedes ya les tocó también y seguramente les tocará si no les ha tocado, y aquí en el mundo no hay nadie que pueda decir que no ha sido un asesino, un corrupto, quizás un violador en esta o en otras vidas. Porque la recapitulación de vidas se va como a que cada uno de ustedes ha tenido por lo menos unas 1000 vidas, no siendo una personalidad, sino que parte de su mente ha encarnado en miles de cuerpos físicos dentro del universo de espacio y tiempo para experimentar e ir limpiando su parte. Entonces, cuando vas estudiando con temas de conciencia, lo que haces es cambiar percepciones, ir deshaciéndote de las semillas de miedo e ir limpiando tu parcela. Y una vez que limpias tu parcela, te das cuenta de que hay un amiguito a tu lado que tenía la parcela de él también llena de miedos. Y tú le dices: hey, yo ya aprendí a deshacer eso, mira, yo te enseño cómo se hace. Quitamos las barreras que nos impiden experimentar la presencia del amor, y ahora entiendo que el trabajo de él me beneficia a mí también porque somos uno. Y luego nos encontramos a otro amiguito, le ayudamos a deshacer sus miedos, y ¿qué pasa? Estamos más unidos a él, estamos unidos en amor, en verdad, en trascendencia. ¿Esto qué tiene que ver con las religiones? ¿Qué tiene que ver con los dogmas y los paradigmas del mundo? Absolutamente nada, ¿cierto? Pero entonces vamos limpiando parcela a parcela, vamos deshaciendo los límites, vamos deshaciendo todo lo que nos hacía experimentarnos separados. ¿Y qué queda al final? Unidad, mente. Y entonces, una vez que se deshace eso, empiezan a desaparecer cosas que suceden aquí en el universo, espacio y tiempo. Y algún día, cuando ya no sea necesario el universo, espacio y tiempo, pues va a desaparecer el universo, espacio y tiempo. Y la mente va a entender por qué nunca tuvo que haberse separado de Dios. Y entonces, ¿qué va a quedar? El absoluto, que lo abarca todo, que lo es todo. Y esa se resume como la única verdad universal. Dios es. Nada más es. Dios es. Y si Dios es, nada más es. Los iluminados como Buda y Jesucristo, ¿solo ellos? No. Durante la historia de la humanidad han habido cientos de personas que se han iluminado. Algunos muy famosos, otros no. Pero en lo que yo he podido estudiar y lo que dicen maestros, dicen que primero Buda no se iluminó en esa vida. Buda en esa vida estaba trabajando de la mano en la penúltima vida de Jesucristo, que su nombre real era Yeshua. Yeshua, yo es que no sé dónde se pone la acentuación. Entonces, Buda, Siddhartha Gautama, tenía un hijo que se llamaba Raula. Esa fue la penúltima vida de Jesús. En esa vida ambos comprendieron las verdades que tenían que comprender para trascender.
impresionante, o sea, ya al nivel de que estaban casi iluminados. Pero ambos sabían que tenían que venir una vida más para enseñar muchas de las cosas que habían aprendido durante varios procesos en otras vidas. Y nacen a su última vida, donde nace Raúl, el hijo de Buda, ahora nace como Yeshua, Jesús, y Siddhartha Gautama Buda nace como Nadab o Felipe, como se le conoce en las tradiciones convencionales. Y en esa última vida no solamente ellos dos estaban iluminados, lo que pasó fue que para la historia del mundo que conocemos, digamos que ellos sí fueron de los primeros que se iluminaron. Eso sí es como el mérito que ellos se llevan. Y nace una tercera persona que también está iluminada, pero que la historia ha tachado de prostituta, de lo peor, de la mujer escoria, que era María Magdalena. María Magdalena estaba iluminada al nivel de Jesús y de Buda, y era una maestra de igual calibre que Jesús, porque Buda en esa vida no se dedicó a enseñar, simplemente él era un compañero ahí infalible con ellos, pero María Magdalena y Jesús eran los que tenían como tal ministerios. Ellos compartían todas estas verdades a través de parábolas, pero la gente, el tiempo, la historia y quienes vieron los acontecimientos interpretaron un montón de cosas que no eran, y luego le vendieron esa historia al mundo diciéndole que el hijo pródigo de Dios se había sacrificado por nuestros pecados y porque éramos malísimos, cuando en realidad el tipo solamente estaba demostrando que el cuerpo no era real, y que así lo destruyeran de la forma que fuera, el cuerpo no era real. Eso está en la página 100 de Un Curso en Milagros, el mensaje de la crucifixión, narrado muy textualmente por el mismo Jesús. Dice qué pasó, cómo pasó y lo que realmente quería transmitir a través de eso. Él decía que simplemente estaba tratando de dar una lección, y es que debemos enseñar solamente amor, pues eso es lo que somos, no un cuerpo físico, no la experiencia humana y darle trascendencia a eso, sino que en realidad somos perfecto espíritu y que a esa realidad hay que despertar. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Les ha gustado? ¿Rayaditos? ¿Ya les explotó la cabeza? ¿Estamos aterrizados? Pues entonces todo lo que viene de la Biblia y tantas cosas de sabiduría en los versículos, como todo, tiene una porción de verdad y una porción de historia que no es verdad. Es un libro, la Biblia es uno de los libros más manipulados de la historia. ¿Manipulados por quién? Por los gobiernos, por las personas que tenían el poder en cada época. Entonces quitaban, ponían cosas que les beneficiaran para ellos seguir mandando sobre la gente, porque cuando aparece cosas como el cristianismo en el mundo, se dieron cuenta de que ya no solo bastaba para manipular al mundo con poder y temas económicos y de guerra, sino que la gente empezó a ir a otro nivel cuando sus creencias hicieron parte fundamental de su vida, cuando entendieron que había algo más allá de lo físico. Entonces, vamos con esto. Causa y efecto, ¿no? Les expliqué que era el perdón, el guía interior. Voy a finalizar nuevamente, ahorita creo que al final de la charla cerramos con una explicación un poco más amplia del guía interior, para que nos quedemos con eso que es súper importante. Creo que de hecho es lo más importante de todo. Voy a explicarles un mapa rápidamente. Este es otro mapa totalmente diferente, no lo relacionen con el que les acabo de enseñar, no, esto es otro mapa totalmente diferente, otra comprensión que tuve respecto a estas cosas. Digamos que el universo, esa bolita, es un mapa de frecuencias. Esas frecuencias se manifiestan en diferentes grados y niveles. ¿Alguno de ustedes ha escuchado antes sobre las ondas de frecuencia? No sé, alguien, muchachos, ¿han escuchado sobre las ondas de frecuencia? Gamma, beta, alfa, todo eso. Pero
permítame, si no las han escuchado, permítanme un segundo. Se las dibujo acá para que tengamos un marco de referencia respecto al tema. Listo. Se han identificado con claridad 6 gamas de frecuencia. Están las ondas de frecuencia, perdón. Están la gamma, está la beta, está el SMR, está alfa, está teta y está delta. 6 ondas de frecuencia, caracterizadas por colores y todo concretos, así súper chulos. Colores que podemos relacionar con muchos otros sistemas de creencias como los chakras. Y ahorita les voy a mostrar un poquito de todo esto. Es como cuando avientas una piedra a un lago. Exactamente. Entonces póngale cuidado. Digamos, yo no sé si a nivel universal esto aplica. Esto fue una comprensión que yo tuve cuando aprendí un poco sobre esto. Y un marco que tuve también una comprensión, o sea, todo esto llega a mi mente y pues yo luego lo explico, ¿no? Hemos visto el universo de espacio y tiempo durante toda la vida de una forma lineal, en la que pensamos de esta forma: arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿cierto? Hemos interpretado siempre el mundo de esta forma y hemos interpretado que ese mundo es lo positivo está hacia acá, lo negativo hacia acá. Entonces hemos puesto muchos mapas que explican la experiencia humana en esta balanza, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces pensamos en el desplazamiento como punto A, punto B o punto A, punto B, ¿cierto? Y hemos pensado que todos los caminos que el hombre tiene que recorrer para adquirir y lograr la sabiduría, la iluminación, son caminos que se recorren de abajo hacia arriba. Y por eso mismo hemos creado formas que caractericen ese comportamiento, esa forma de ver y percibir el mundo. Entonces, el cuerpo humano es una forma lineal de representar esto. Ahorita me ayuda un segundo cómo se está viendo el dibujito. Sí, se está viendo bien. Entonces tenemos la cabeza como la parte a través de la cual nos iluminamos, los pies como digamos lo más bajo, lo más denso, lo que nos acerca al suelo, a lo que nos relaciona con lo físico, la tierra, ¿cierto? Y para interpretar estos mapas lineales hemos inventado miles de cosas: el árbol del Céfiro, los chakras, les contaba de la acupuntura, es que hay muchas cosas, les podría hacer una lista gigantesca, pero digamos que esos son muy famosos y esos los relaciona la gente fácilmente. Entonces, ¿qué son palabras que se utilizan muy comúnmente hoy en cuanto a la espiritualidad y en cuanto a todos estos temas? Decimos vibrar alto. Cuando nos referimos a tener pensamientos elevados. ¿Dónde creemos que está el cielo, Dios? Arriba, ¿sí o qué? ¿Y dónde pensamos que está lo malo, el infierno, el diablo? Abajo. Todas esas relaciones son movimiento de autoayuda, todo eso, y los movimientos espirituales que se mueven en el mundo. Ahora, no voy a decir que son malos. En el universo no hay absolutamente nada malo. Todo ocupa un lugar y un espacio perfecto. Solamente que la gente pues muchas veces estudia, ve cositas muy generales y se queda con eso, empiezan a compartir verdades a medias, a transmitir cosas. Quizás para mucha gente lo que yo comparto sea parte de esa pseudociencia y esas cosas, pero pues no importa, al final si algo de esto les queda positivo para sus vidas, tomen eso y quédense con eso, no es más. Entonces,
vibraciones, todo vibra, está sincronizado, todas esas rayas, ustedes saben. Entonces, hemos relacionado todo con la linealidad, cuando en realidad el universo, como un holograma que es, no es lineal, sino más bien interpretémoslo como una esfera. Y dentro de esa esfera, muchísimas gracias por los likes, muchachos. Dentro de esa esfera ocurre todo. Entonces, cuando transformamos la linealidad en una esfera, nos damos cuenta de que el recorrido ya no es de abajo hacia arriba, sino de afuera hacia adentro. Pero el viaje se hace hacia afuera también. Claro, todo el tiempo cogemos ideas de la fuente y las llevamos hacia afuera, y cogemos ideas de afuera y las llevamos hacia adentro. Es un ir y venir constante. Es lo que hacemos en nuestra vida, en nuestro día a día, con cada pensamiento que tenemos. Entonces, esto se manifiesta en frecuencias. Vuelvo y les digo, yo no sé si esto sea universal. Solamente sé que es una medida que se utiliza en el mundo. Puede que en otros mundos se utilicen otras medidas, yo no sé, pero yo sí sé que aquí en este planeta se utilizan estas medidas. Cuando hablamos de frecuencias, miren este pedacito tan... Miren este pedacito. Pongan atención. Yo les voy a hacer una pregunta y ustedes me van a contestar. ¿Listo? Dicen que las ondas de frecuencia más altas, y miren dónde están los errores en lo que son las malas interpretaciones y lo que puede ser muy peligroso para mucha gente, porque pues hombre, la gente no se da cuenta de lo delicado que es estar atento a su mente y a lo que pasa en ella. Pero pongan atención a esto, ¿no? Dicen que las ondas gamma van de los 40 a los 100 hercios. Las ondas beta van de los 15 a los 18 hercios. Las SMR están en los 14 hercios. Las alfa de los 8 a los 13 hercios. Las ondas teta de los 3 a los 7 hercios. Y las ondas delta van de los 0 a los 2 hercios. Entonces, en esto, ¿cuáles son las ondas de frecuencia altas? ¿Cuál sería una vibración alta? ¿Esta o esta? Pensaríamos inmediatamente, ¿cierto? Si hablamos de que las ondas de frecuencia son altas, pensaríamos en estas, ¿cierto? No, ustedes porque ya se la saben o porque les puse ahí como el... Uno, sí, o sea, muchachos, están respondiéndome con trampita ustedes. Eso no es lo que... Así no respondería una persona normal. ¿Cómo responderían? Pues lógico, si te están hablando de algo alto, pues te van a responder que las de 40 a 100 hercios. Pues es lógico, ¿no? Si yo les digo, o sea, ustedes están haciendo un muy mal cálculo matemático. ¿Cuándo 2 es mayor que 40 o 100? ¿Qué les pasa? ¿Están locos o qué? No digan locura. Les enseñaron muy mal matemáticas. Si ven, es que por tramposos es que les pasan las cosas. Sí, señor. Nunca 2 es mayor que 40. Es porque ya saben que no es así, pillolines, ¿no? Entonces pongan atención. Es que ustedes son trampositos, ¿no? Se me querían adelantar, pero no. Entonces, básicamente, si yo les digo vibrar alto, no van a relacionar vibrar alto con las ondas de 2 si hay unas ondas de 40 a 100. Mentalmente, ¿qué nos dice vibrar alto?
Pues que tienen que ver es con las ondas gamma, ¿cierto? Yo les voy a representar así como les voy a hacer un dibujo feo de cómo se ven estas ondas. Las gamas se ven así, las betas se ven así, las SMR se ven así, las alfa así, las teta así, las delta así. Alcanzan a ver, muchachos, es que no sé qué tan bien se esté captando en cámara. Alcanzan a ver más o menos que aquí hay muchas onditas, aquí un poco menos, aquí un poco menos, aquí un poco menos, aquí un poco menos, y aquí ya no hay una onda solamente. Las deltas son las del sueño, sí, exacto. No solo las del sueño, son las ondas que representan algo que ya les voy a explicar. Entonces, podríamos decir que estas ondas van del ruido al silencio. Muchas ondas a la ausencia de onda, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? ¿Ustedes cómo interpretan que puedan ser los pensamientos y las frecuencias elevadas, mágicas de las que te hablan los movimientos tradicionales de conciencia? ¿Con qué lo relacionarían? ¿Ustedes relacionarían el ruido con la paz interior o el silencio con la paz interior? Con el silencio. Y en el silencio hay ¿qué? ¿Muchas ondas o una ausencia de ondas? No hay ondas, ¿cierto? Entonces, si esto es así, entonces vamos a pensar en esto como la fuente y en esto como todas las ondas de frecuencia que se van emitiendo así, hacia afuera, hacia lo externo, hacia lo separado. Entonces, poniendo las ondas de frecuencia en este orden, vamos a borrar un segundo esto. ¿Ustedes cómo creen que esas ondas se manifestarían en el mapa de frecuencias? ¿Dónde iría gamma? ¿Adentro o afuera? O ahora puedo ver por qué estamos tan separados. Exacto. Entonces gamma afuera, ¿sí o qué? Entonces gamma afuera. Entonces luego iría beta, luego SMR, luego alfa, luego teta y luego delta. Este sería el orden. Entonces aquí iríamos de los... Podríamos interpretar, no sé si esto sea una medida exacta, simplemente una forma de explicarles este mapa, de los 100 hercios que se manifiestan en el mapa de las ondas mentales hasta de 100 a 0, porque aquí hay 6 identificadas. ¿Por qué no hay 7? Porque la séptima es la ausencia de ondas, es el silencio absoluto. Entonces, en la fuente solo hay quietud, calma, paz. Estar en Dios, ¿sí? Es lo más cercano a estar en Dios. El ruido, Dios no es ruido, Dios no es movimiento, Dios no es causa y efecto, Dios simplemente es. Primer mapa. Segundo mapa. Cogemos entonces el cuerpo humano y lo vamos a poner aquí, en este mismo mapa. Vamos a transformarlo de la interpretación lineal a la holográfica. ¿Saben por qué pongo este cuerpo físico así? Porque según el mapa de los chakras,
Aquí está el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Entonces vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Del menos elevado al más elevado. El chakra que te relaciona con lo físico, el chakra que te relaciona con la creatividad y el placer, el chakra que te relaciona con tu fuerza de voluntad, el amor, la comunicación, la visualización y tu ser espiritual. ¿Hacia dónde está cerca esto? Hacia tu fuente. Y pónganle atención a esto. Las ondas gamma, si están identificadas con un color rojo, ¿cuál es el color del primer chakra? El rojo. Las ondas beta con el color azul, segundo chakra azul. Terceras ondas, color amarillo, tercer chakra amarillo. Las ondas, las alfas están relacionadas con el color verde. ¿Cuál es el cuarto chakra? El verde. Las teta son de color azul, quinto chakra azul. Las delta como azul celeste, aguamarinoso. Pues ya aquí en cuanto a los chakras, tiene muchas definiciones de diferentes tipos de colores. Dicen unos que es morado, otros dicen que es blanco y luego morado. Esto siempre hay como una locura ahí entre unos dicen que esto es morado y el otro blanco, y otros dicen que esto es blanco y el otro morado. En fin. El faltante es 1, ¿cierto? ¿Cuál es ese 1? Podríamos decir que es la onda del silencio, donde no hay ondas, la ausencia de ondas. El séptimo chakra, sea morado o blanco, pues yo lo relacionaría con el blanco, porque no hay color, porque no hay absolutamente nada. Mi Avi, muchísimas gracias, muchísimas, infinitas gracias por el apoyo, por los likes, mil y mil gracias, muchachos. Qué bonito ese compartir, espero que les esté gustando la charla. Gracias, gracias. Dios les bendiga y les multiplique esa infinita abundancia. Se las multiplique por 100,000. Entonces vemos cómo todo esto va teniendo relación, ¿no? Uno de los símbolos más antiguos de la humanidad, la pirámide, siempre ha sido un símbolo que ha representado lo más bajo del ser humano hacia el camino de la iluminación de una forma lineal. Por eso en la punta de las pirámides en la antigüedad siempre se hacían de piedras preciosas, representando la mente como el pináculo de la iluminación. ¿Qué pasa si yo pongo el símbolo de la pirámide aquí? Entonces vemos como todos los símbolos lineales en realidad siempre han sido símbolos holográficos, y la historia de la humanidad pues nos hace ver todo de una forma lineal cuando en realidad es holográfico, de afuera hacia adentro. ¿Qué pasa en la base de una pirámide? Muchos separados, ¿cierto? Y a medida que va subiendo se convierten en la punta, en la cúspide, en uno. Al igual que los pensamientos. Muchos pensamientos de separación que se llevan a la fuente para ser uno. Y todo eso simplemente es una forma, es un camino. Esto es un mapa que yo no lo he visto realmente en ninguna parte. Esto pues yo me lo vi así en mi mente y dije wow, empecé a enlazar ideas y a crear cosas. Esto solamente unos mapas que he puesto en comparación, pero hay otros más trascendentales que estos. Casi nadie lo sabe hacia esta parte del mundo, porque pues en esta parte del mundo no se estudian ese tipo de enseñanzas, a pesar de que son enseñanzas supremamente importantes en Oriente. Y eso se refiere a cosas como el árbol del Sefirot. El árbol del Sefirot, que habla de las 10 dimensiones humanas, que es algo que la ciencia hoy por hoy está buscando. Entonces, el árbol del Sefirot explica básicamente 10 dimensiones, que cuando las miras van de esta manera. Van del 10 al 1, no del 1 al 10. No, ellos lo explican del 10
y empieza 10, 9, 8, 7, están divididos exactamente en estos grupos, 3, 2 y 1. ¿Y dónde se ubican estos grupos? ¿Dónde se ubican exactamente? En donde están estos chakras. Entonces los judíos sabían de los chakras de una forma totalmente diferente, pero que llegan a las mismas conclusiones. ¿Cuál es la primera dimensión del árbol del Sefirot? La corona, el Keter, el blanco. Todo perfectamente encajado. Estamos hablando de, por lo menos, si hablamos de los chakras y el árbol del Sefirot, estamos hablando de dos de las tradiciones más antiguas del planeta, manifestando verdades súper trascendentales sobre cómo nos movemos dentro de este mapa de frecuencias. ¿Qué hacemos nosotros en el día a día? Analizar nuestros pensamientos y llevar pensamiento tras pensamiento de afuera hacia adentro. También puede pasar de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque de repente un día dejamos de percibir algo con amor y lo empezamos a percibir con miedo. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Separarnos. El curso de milagros dice: los juicios nos separan, los juicios te quitan tu paz interior. Claro, porque ¿qué pasa cuando vas de afuera de adentro hacia afuera? Empiezas a generar ondas, vibraciones, separación, formas. Y entonces empiezas a sentirte perturbado, se perdió la paz. Cuando vuelves a la fuente y llevas pensamiento tras pensamiento, estás ahí en tu jardín mental, quitando esas semillas, trabajando de la mano con tu guía interior. Muéstrame cómo ver todo desde el amor, estás deshaciendo, hasta que un día pues el ruido desaparece y solo hay paz, plenitud. A medida que vas quitando toda la maleza de tu jardín mental y solo reemplazas todo por semillitas de amor, pues la experiencia es que dejas de vibrar hacia lo externo y todo está conectado a la fuente. Y cuando tú te das cuenta de que tú eres la fuente de todo, puedes deshacerlo. Deshaces el universo, deshaces la mente y regresas a casa. Técnicamente esa es la metáfora que utiliza el curso de milagros: regresar a casa. Una vez que has deshecho todos los juicios de significado del mundo, todos esos valores que le otorgaste, pues ya no queda nada, solamente regresar a casa. ¿Y tú hiciste el trabajo? No, solamente te dejaste guiar por el Espíritu Santo. Entonces decían algo y es que qué buena pregunta, ¿cómo te mantienes en el interno? De plano no es como que tú llevas tus pensamientos al amor, eso es mantenerse conectado a tu fuente, pero no porque lo hagas una vez ya estás ahí, no. Todo funciona como las capas de una cebolla. Primero vas pelando las de afuera, las de afuera, las de afuera, vas entrando, hasta que pelaste la última. Los pensamientos raíces que estaban inculcados en tu inconsciente, de los que ni siquiera tú eras consciente, pero el espíritu que está en todo sí era consciente. Y te llevó de la mano, de una forma muy paciente y consistente, hasta que en el centro deshaces. Y ya cuando volteas a mirar esa imagen mental, ya no te genera nada, porque ya entendiste para qué existía eso en tu vida. Y en vez de quejarte, de señalarlo y todas estas cosas, agradeces, porque eso te está enseñando algo que trascendía a tu forma de ver y entender la vida. Pero para eso tienes que renunciar a tu forma de ver las cosas, ¿no? Y entonces aquí es donde empieza una práctica, ¿no?
Bueno, ahí podemos cerrar este mapa con... ¿Han escuchado? Bueno, hay un video de un youtuber que se llama Alvin, el otro día se los mostré, que habla muy bien de esto, de que si hay una fórmula universal para el arte y para todo lo que existe. No seas él hasta donde lo entienda, pero eso que él dijo es una verdad quizás universal sobre el funcionamiento del universo. Y él habla, voy a volver a dibujar esto para cerrar esta, de la tensión y la resolución que se hallan en el arte, en todas las formas de contar una historia. Tensión y resolución como la raíz de toda la existencia. Tensión y resolución. ¿Dónde creen ustedes aquí que está la tensión y dónde está la resolución? Todo en el universo es una manifestación de la tensión y la resolución, donde la tensión es esa separación y la resolución se da cuando esa separación vuelve a la fuente. Tensión, resolución, tensión, resolución. En eso nos la pasamos, tensionar, resolucionar. Exacto, muy bien, esos muchachos, están muy juiciosos ustedes, son un equipo increíble. Bueno, con eso cerramos ese tema. Entonces, hablamos que si deshacemos todos los juicios que tenemos del mundo, los entregamos a nuestro guía interior, pensamiento tras pensamiento, iremos deshaciendo todas las cosas que yacen en nuestro interior, que nos han hecho sentirnos separados de la fuente, volveremos a ser uno con la fuente, nos experimentaremos como amor y paulatinamente despertaremos de la ilusión universal. Ese es el resumen de la charla. Para eso le expliqué todo esto estas 2 horas. Mauro, entonces ¿cómo vivimos la vida a día, no? O sea, ¿cómo le hacemos para poner esto en práctica? Muy sencillito, pongan atención a esto. Deshacemos los juicios, deshacemos el ruido, entendemos que no es la acción la que transforma las cosas, porque las formas físicas y las situaciones no se transforman. El universo es una manifestación de toda una mente universal. Y tú estás cambiando tu porción, lo que te corresponde ahora. Entonces cambiar el universo es virtualmente imposible ahora. Puedes cambiar solamente tu percepción respecto al trabajo que a ti te corresponde, de deshacer lo que tienes enfrente, viéndolo con amor y entender que toda esa proyección de todas las demás mentes hacen parte también de la tuya y que tú hiciste tu trabajo y puedes observar con amor las proyecciones del mundo y ya no verte afectado por eso y tu paz interior ya no verse perturbada por lo que pase en el mundo, con algo, con alguien. Entiendes que todos somos esa conciencia experimentándonos desde diferentes niveles de separación, aprendiendo a llevar idea tras idea de vuelta al amor. Y entonces es ahí donde decimos, ¿dónde podemos hacer ese trabajo, no? ¿Dónde podemos hacer ese trabajo? Vamos a borrar esto nuevamente. ¿Dónde podemos hacer el trabajo, no? ¿En dónde podemos trabajar eso? ¿Aquí, aquí o aquí? Dianita, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. El pasado se trabaja aquí, el futuro se trabaja aquí, nuevamente en la fuente, en el único lugar en donde estamos presentes. Pero para ello tenemos que traer nuestra mente ruidosita, hacer silencio un momento y volver aquí.
Solamente aquí podemos estar atentos de lo que tenemos, de lo que poseemos, de nuestra respiración, de los pensamientos. Yo no me puedo preocupar por lo que no ha pasado y no me puedo preocupar por lo que ya pasó, ya fue, ya se vivió y ya se vivirá, pero ¿qué es lo único que tengo? ¿Qué es lo único real, entre comillas, para mí? Este infinito instante presente. Entonces, cuando entiendo eso, traigo mi mente aquí y digo, bueno, todo lo que vivo día a día es para aprender a renunciar a mi voluntad, entregársela a mi guía interior y que él me muestre día a día, en cada experiencia que voy teniendo, cómo ver todo con amor. Y cuando ves todo con amor, cuando trasciendes todos los significados que le has otorgado al mundo, nace de ti una particularidad muy linda de un maestro, la gratitud. La gratitud que te permite apreciar las pequeñas cosas de la vida, lo que tienes aquí y ahora. Es ese silencio interno en el cual hemos comprendido y trascendido el porqué y el para qué de lo que estamos viviendo. Podemos cerrar los ojos y decir gracias porque estoy vivo, y gracias porque mi familia es así, mis amigos son así, el mundo es así, mi ciudad, mi país. Todo ese mundo de sombras que vemos es la oportunidad perfecta para ver la luz que yace más allá de esas sombras. Es para transformar mi forma de verlos, no a ellos, y entender que todos ellos en conjunto estamos trabajando para deshacer la ilusión del universo. Y eso es todo, muchachos. Eso es todo. Y salir ahí al mundo a hacer eso, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Entonces, dejo de estudiar. No tengo una profesión entonces. ¿Cómo matas? ¿Cómo maticas? ¿Qué hago? Lo que se te dé la gana, pero desde el amor. Todo obsérvalo desde el amor. Mauro, es que a mí me gusta más como el calor que el frío. Igual, pues agradece lo que tienes. Si tienes calor, agradecelo. Si tienes frío, ya agradecerás cuando tengas otra vez calor. Es simplemente apreciar todo, estar vivo simplemente es un milagro, y entender que la cotidianidad encierra absolutamente toda la magia de la vida. No tiene que pasar algo maravilloso para darnos cuenta que el simple hecho de respirar de por sí ya es un milagro. Entonces, nada, muchachos, con eso terminamos la charla. Muchísimas gracias a todos por los likes, a Abby por ese 1.000.000 de likes, por los comentarios, por todas las compartidas, sus preguntas. Todo le aporta un valor incalculable a esto. Dianita, si quieres lo haces por Instagram, porque todo esto está quedando grabado para YouTube. Abby, mil gracias, mil gracias. No, muchachos, estamos para servir. Dianita, me puedes escribir por interno, que con todo el gusto del mundo te respondo. Me puedes escribir a mi Instagram si quieren. Y no, ya no tiene costo, me pueden consultar lo que necesiten, que con todo el amor ya le quité el costo, ya no vale nada. No, ya no vale, ya no tiene precio. Ya lo pueden hacer gratis. Si el dinero era problema, ya no tengan raye con eso. Me apunto. No eran 40, no, ya volvimos a la gratitud. Suscríbanse a su canal. Y ahora, si quieren apoyar todo este contenido y estas cosas, luego los que lo vean en YouTube pueden hacerlo a través de mi PayPal. Hay miles de formas de apoyar lo que a ustedes les nazca de corazón.
Mi Avi, mil gracias. A ustedes, ¿no, muchachos? Muchas gracias. No sé si quieren cerrar con alguna pregunta, alguna inquietud. Pues la charla quedó un poquito larga y extensa. Pero abarcamos todo lo que yo quería enseñarles. Creo que fuimos un buen vehículo para comunicar toda esta serie de ideas. Igual, pues, si no es hoy, mañana me pueden hacer preguntas como quieran. Gracias, Pagadas Cancel. A ustedes, muchachos, muchas gracias. Siento que no hay preguntas de momento, entonces voy a cerrar la grabación de YouTube. Va a quedar con esto. Al final es una meditación de un segundito. ¿Sí? Vamos a cerrar un poquito nuestros ojos así, un segundito. Vamos a dejar esto acá con esto, ¿no? Este video se va a subir, yo creo que dentro de 2 semanas a YouTube, más o menos, calcularía yo. Cerramos los ojos un segundito. Vamos a respirar profundamente. Vamos a dar gracias por este espacio que hemos compartido en este rato. Y vamos a imaginar que en este viaje de la vida, independientemente de las aventuras, de las experiencias que hemos tenido, vamos a imaginar que un día trascendemos el cuerpo físico y regresamos como una esencia espiritual a casa, y que de repente allí está ese amor absoluto esperándonos para hacernos una única pregunta respecto a todo ese viaje que emprendimos en el universo de espacio y tiempo. Imagínense que vamos caminando ahí con nuestra mochila en el hombro, contentos de haber vivido tantas experiencias, y de repente ese amor absoluto te dice en una sola voz, te hace una pregunta. ¿Te divertiste? ¿Cómo la pasaste? ¿Cuál sería la respuesta que ustedes le darían a eso, muchachos? Con eso los dejamos, me quedo con los que estamos en vivo un ratico. Muchas gracias por haber visto el video, nos estamos hablando, me cuentan y me proponen si quieren otros temas. Y nada, un abrazo a todos.